Hermanos, buenos días. Agradecemos al Señor por un nuevo amanecer, por ese aliento de vida que cada mañana nos presta. Bienvenidos a cada uno de ustedes al estudio. Para ello vamos a pedir la dirección en una oración. Acompáñennos ahí en donde se encuentren. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque nos has cuidado aún en nuestros sueños. Pedimos en esta mañana que nos des tú como dador de todo, el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la concentración para con estos estudios, ya que, Señor, tú eres el dador de todo, pues te pedimos tu ayuda para que puedan a través de estos estudios comprender los hermanos más acerca de tu palabra y acercarse más día a día. Pues Señor, también cuídalos en donde se encuentren, ayúdales a que puedan comprender de tu palabra, dales entendimiento y derrama tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, todo esto, siendo indigna y pecadora ante tus pies, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Bien, para hoy jueves 6 de abril, como título del estudio es el erróneamente así llamado Evangelio sin ley. La primera pregunta para comenzar este estudio: ¿cómo advirtió Jesús a sus seguidores contra un engaño de nuestros días? Vamos a leer el testimonio para poder ir analizando. Los pecadores nunca entrarán en las moradas de las bienaventuranzas. El que quebranta los mandamientos y todos los que se unen con él para enseñar que no hay diferencia entre violar la ley divina u observarla, serán calificados por el universo del cielo como ínfimos entre los seres humanos, pues no solo ellos mismos han sido desleales, sino que han enseñado a otros a quebrantar la ley de Dios. Cristo pronuncia una sentencia sobre los que pretenden tener un conocimiento de la ley, pero que por precepto y ejemplo conducen las almas a la confusión y a las tinieblas. Comentario bíblico, comentarios de Elena G. de White, tomo 5, página 1061. Bien, entonces teníamos la pregunta, leímos el testimonio, ahora vamos a los textos bíblicos. Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a ver qué nos dice. El mismo maestro está hablando aquí, Jesús. No pienses que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a invalidar la ley, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños, también así será su nombre en el reino de los cielos, y muy pequeño será su herencia, pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Comentamos un poco acerca de estos 4 pasajes. El mismo maestro, el Señor Jesús, está hablando aquí que Él ha venido, dice, no a invalidar la ley y los profetas, en este caso el Antiguo Testamento, como muchas veces se ha creído. Luego lo complementa porque la ley también es los 10 mandamientos. Dice que Él, mientras existe el cielo y la tierra, ni un punto caerá de la ley. El cielo es el mismo, la tierra aún es la misma, no ha cambiado. Entonces no podemos pensar que la ley ha sido abolida. Abajo también dice así: y el que viole uno de esos mandamientos, dice, y enseñe
a otros. Entonces, ahí vemos lo que Jesús está advirtiendo acerca del engaño de nuestros días. Lo dice tan claramente. También nos mandan a leer el versículo 21 al 23 del capítulo 7. Entonces vamos al capítulo 7. Tenemos el versículo 21 hasta el 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Entonces, para Jesús, dice que los que heredarán el reino son los que hacen la voluntad del Padre. Salmo 48 nos da una referencia que hacer la voluntad del Padre es obedecer los mandamientos, así como lo dice Jesús en Juan capítulo 15. Y acá dice, muchos me dirán Señor, Señor. Y estos no son ateos, no son gente del mundo, son cristianos, porque dice no profetizamos, eran profetas. Dice no echamos demonio, como el mundo religioso de hoy vemos, ¿no? Echan demonios y todo. Toman el nombre de Dios, hablan del Señor Jesús, pero vemos que aquí las puertas se cierran para ellos. Entonces, hacer la voluntad es primordial, si es que queremos heredar el reino. Y lo que dice Jesús acá es interesante, dice, nunca los conocí, obradores de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Si nos vamos, por ejemplo, al hebreo original, iniquidad es no estar sujeto a la ley de Dios. Cuando uno no está sujeto a la ley de Dios, es un obrador de iniquidad. Entonces, en pocas palabras, el maestro aquí les dice, nunca los conocí, hombres sin ley. Tremendo, ¿no? Y también nos vamos a ir a leer al capítulo 15. Vamos al capítulo 15 del mismo Mateo. Leemos el versículo 3 primero. Solo el 3. Luego pasamos al 8. 7. Al 7, al 9. Mateo 15, 3. Él respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Pregunta aquí. Abajo dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy el mundo cristiano se ha quedado con el resumen, amar al prójimo, amar a Dios. Lo dijo Jesús, muy cierto, pero en el Antiguo Testamento ya estaba el resumen. Él vino a confirmarlo, Él vino a aclararlo. Cuando nos dice que tenemos como enseñanza mandamientos de hombres, es porque es así. Tenemos los 10 mandamientos en el Éxodo, pero también hay unos mandamientos en el Catecismo. Hay uno que está dividido en 2, hay algunos que se han quitado, se han modificado. Entonces esos son mandamientos ya de hombres. Y de eso nos advirtió el maestro en su tiempo nada más. Y nos guiamos muchas veces por tradiciones, pero la palabra, hermanos, es para prestar oído, leerla. Y es un tema de vida o muerte, digamos, porque de eso depende la heredad. No dice guarda los mandamientos para salvarte, en ninguna parte lo dice así, sino que la heredad, la herencia, depende de los mandamientos. Adán y Eva cayeron y se les negó el árbol de la vida a causa del pecado. Y en el Apocalipsis dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, porque ellos serán partícipes en el árbol de la vida. Entonces vemos que volvemos al principio, si es que obedecemos los mandamientos de Dios. De los mandamientos de Dios depende la herencia del reino de los cielos. Entonces la pregunta era, ¿cómo advirtió Jesús a sus seguidores contra un engaño en nuestros días?
he puesto aquí nuestra respuesta con mi esposa. De repente ustedes pueden poner su respuesta de acuerdo a lo que lo han entendido. Mi respuesta es esta, de que la ley sería cambiada, y al ser cambiada, perderíamos la herencia. Esa sería la respuesta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cómo mostró el apóstol Pablo la diferencia entre los judíos desobedientes y los conversos gentiles obedientes? Leemos un poco del testimonio también para ir comprendiendo y analizando. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle. Y todo lo que no es de fe es pecado. El primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y a que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poder hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. El conflicto de los siglos, página 489. Muy bien, ahora sí nos vamos al texto bíblico. Nos vamos al capítulo 2 del libro de Romanos. Vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo del versículo 13 al 24. Es bien amplio, ustedes también hay que leer, hay que analizar. Hay cosas que quizá lo voy a pasar, pero en la palabra día a día tenemos para analizarla y encontrar a ver qué cositas más nos quiere dar a entender Pablo. Desde el versículo 13 voy a empezar hasta el 24. Así todos los que pecaron sin la ley, dice Pablo, porque no los oidores de la ley son justos ante Dios. Versículo 13. Sino los cumplidores de la ley serán perdonados. Así es. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Muestran la obra de la ley escrita en su corazón. Su propia conciencia lo da a conocer y sus propios pensamientos los acusan o los defienden. El día en que conforme a mi evangelio Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres. Tú que te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad e instruido por ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, que tienes en la ley la expresión del conocimiento y de la verdad. 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Predicas que no han de hurtar y robas. Tú dices no cometerás adulterio y cometes adulterio. Abominas a los ídolos y robas en sus templos. Te jactas de la ley y transgrediéndola deshonras a Dios. Porque escrito está, el hombre dice aquí, blasfema el nombre de Dios entre los gentiles por causa de vosotros. Un pequeño comentario, porque no los oidores de la ley, dice, son justos, sino los cumplidores de la ley serán perdonados. Esto es cuando ya aceptemos el evangelio. Había una ley que nos condenaba, entonces ahí la ley dice que es para ser justificados también, pero no para salvarme, sino porque Cristo está obrando en mí. Y acá Pablo habla mucho, ¿no?, de la ley. Tú te jactas, dice, de conocer la ley, dices no robas, y no roben, y tú robas. Entonces así es como está el mundo de hoy, aunque algunos han dejado la ley, pero hay que entender de que la ley está vigente. Pablo muchas veces lo menciona, y quizás también somos maestros, ¿no? Nos jactamos de la ley, pero tengamos cuidado que transgrediéndola, dice, deshonramos el nombre de Dios. Ese es el pequeño comentario que les voy a dar. Y también vamos a leer el capítulo
3 de Romanos, el versículo 31. Entonces anulamos la ley por la fe, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Hemos ido a los pies de Cristo por la fe, ahora sí, Él nos va a dar de esa fe para confirmar de la ley. ¿Y cómo la confirmamos? A través de las buenas obras que vamos a hacer, ¿no? Día a día con el Señor. Ahora sí pasamos al capítulo 8, ¿no? Capítulo 8 de Romanos, del 1 al 4. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 7. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces el mundo cristiano dice no hay ley. La ley está ahí, está vigente. Lo que aún ellos no tienen es el Espíritu, porque acá Pablo dice que la ley es espiritual. Y sin el Espíritu de Cristo no vamos a poder guardar la ley, porque la ley no se sujeta a la carne. Y aunque la carne pudiera, estamos perdidos, porque el pecado está condenado en la carne, y la carne sí o sí tiene que ser destruida. Y si nos encuentra el Señor con el pecado dentro de la carne, también tiene que destruirnos, pues en todo caso a nosotros también. Y hay que resaltar que ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, para los que están viviendo, ¿no?, en obediencia. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a dar respuesta a la pregunta. ¿Cómo mostró el apóstol Pablo la diferencia entre los judíos desobedientes y los conversos gentiles obedientes? La respuesta sería: los judíos perdieron la fe y no guardaron la ley como se debía. Y los gentiles oyeron, creyeron y fueron justificados. Cuando fueron justificados, Dios los ayudó, ¿no?, a guardar de su ley. Entonces ya vamos a terminar leyendo el último párrafo de la revista, la Review and Herald. La hermana comenta: el Evangelio de las Buenas Nuevas no debe ser interpretado como una licencia para que los hombres vivan en rebelión continua contra Dios, transgrediendo su justa y santa ley. Entonces las buenas nuevas viene acompañado de la ley, como lo dice el título. Evangelio, bueno, en este caso dice sin ley, pero el Evangelio siempre va de la mano con la ley. Sin ley, para el mundo cristiano, digamos, apóstata. Pero un Evangelio verdadero, bíblico, es un Evangelio que va acompañado de la ley, ¿no? Una balanza, ahí están equilibradas. Entonces, al transgredir la ley, de manera directa nos ponemos en rebelión contra Dios. Y sí, y cuando uno se pone en rebelión contra Dios, bien claro lo dijo también el conflicto de los siglos y lo dice el libro de Proverbios, hasta nuestra oración ya no es escuchada. Es abominable, despreciada, porque estamos quebrantando la norma de vida que Dios dio para cumplirla. También nos habló acerca del primer ángel. El pedido del primer ángel es dar gloria a Dios y temerle. Entonces temer a Dios es guardar de sus mandamientos, lo dice el sabio Salomón. No es que yo acepto el Evangelio y vivo en desobediencia, porque entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si voy a vivir pisando la ley? Y el Evangelio tiene poder, no es Cristo, para ayudarnos a obedecer esa ley. El pedido del primer ángel es temer a Dios, al Creador, del cielo y de la tierra. Esto directamente nos lleva al sábado, porque es el único día en que uno adora, ¿no?, realmente a quién es el Creador, a qué Dios estamos adorando. Todos los gobiernos tienen su ley, mucho más el reino de los cielos, el gobierno de Dios. Y el sábado es un mandamiento clave para ver a qué Dios realmente estamos adorando, para adorar a un Dios vivo. Entonces el ángel dio la advertencia, el primer ángel,
Y como pueblo obediente debemos guardar los mandamientos de Dios, hermanos. Espero que haya servido de bendición este estudio. Vamos a pedir al Señor también que todo este día nos pueda acompañar, nos pueda cuidar y nos ayude a meditar en su ley y que la ponga en medio de nuestro corazón. Nos vemos, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.